sino también algunas cuadras alrededor, que queda al lado del zoológico porteño, enfrente del zoológico porteño y al lado de la Sociedad Rural Argentina. Subrayamos, están evacuando la embajada de Estados Unidos en la Argentina. Nelson, estamos ante lo que sería un ataque contra objetivos norteamericanos y hebreos, quizá el de más alta escala en la historia. Bueno, por supuesto, esto es impensado realmente, porque además habla toda una trama de llegada al corazón del poder de los Estados Unidos, esto que haya explotado no solamente el avión que haya chocado contra las Torres Gemelas, sino que haya caído sobre el Pentágono, que haya explotado en el Capitolio, y esta posible explosión en el Departamento de Estado indica de una maniobra mayúscula, ¿no es cierto? Esto realmente es un hecho gravísimo. Estos hechos se producen en el pico de tensión entre árabes e israelíes, entre Israel y la Administración Nacional Palestina. Recordemos que ayer 150 tanques estaban rodeando la población de Jenin y prácticamente la habían cercado porque calculaban que desde allí habían salido los últimos ataques suicidas que habían matado a 7 personas durante el último fin de semana. Nelson, ¿a cuánto está usted de las Torres Gemelas? Más o menos son unas 30 cuadras, así que desde la ventana de mi hotel lo estoy viendo, más que lo que veo por televisión, realmente es un espectáculo dantesco, está cerrado todo el tránsito a más o menos unas 10 cuadras alrededor de las Torres Gemelas, ¿no? Y mucha gente de los edificios de al lado o cercanos están siendo evacuadas inmediatamente. ¿Usted tenía alguna actividad prevista cerca de allí, Nelson? Sí, yo tenía que dar una conferencia hoy para periodistas, personas de periodismo en la ciudad de Washington, que fue suspendida inmediatamente, porque teníamos que ir varios periodistas desde Nueva York, y por supuesto es imposible salir de Nueva York en este momento, no se puede salir por ninguna forma, ni por auto, ni por tren, ni por aire. Claro, han sido cercados puentes, túneles, la estación central. ¿Es una zona de fácil acceso para los cuerpos de bomberos, para los rescatistas en la zona del World Trade Center? Sí, es una zona de fácil acceso, una zona de fácil acceso muy abierta, así que está ubicada en uno de los extremos del Manhattan, en el extremo sur de Manhattan, así que es de fácil acceso y además se puede acceder inclusive, ustedes estarán viendo las imágenes de algunos barcos, ¿no es cierto?, bomberos que están tratando de ayudar, bueno, en combatir el incendio, que es muy difícil porque por supuesto está en la parte más alta. El lugar es de fácil acceso, pero de todas maneras los dispositivos Nelson, de seguridad no son los mejores. Sí, estamos viendo justo cuando cae, cuando se sí. derrumba. Ah, vieron, es impresionante. No, es tremendo. Una de las caras de la primera torre, de la torre 1, y la gente huye, propio de una película de terror. La nube es Sí. inmensa. Calculen ustedes que tienen 110 pisos estas torres. Usted lo está viendo, Nelson. Efectivamente, querido, efectivamente, hay inclusive gente que ha quedado lastimada por eso, no se sabe si hay alguna víctima fatal. Hay 2 equipos de televisión que han tenido que salir de la zona porque estuvieron casi muy cerca de donde cayó con todos los restos de lo que cayó, así que realmente es una situación dantesca esto que se está viendo. Los objetivos son reiterativos, Sí. y por supuesto es imposible abarcar todo lo que se está viviendo en esto que, bueno, sin duda será parte triste de la historia. Nelson Castro está en Nueva York. Estamos estableciendo esta comunicación telefónica mientras compartimos imágenes de este horror. Subrayamos, evacúan la embajada de Estados Unidos en la Argentina, uno de los edificios más seguros. Y aparte, Nelson, tenemos una información de último momento. El gobierno nacional ha confirmado oficialmente que el presidente Fernando de la Rúa dio instrucciones para que se refuerce la seguridad en puntos estratégicos del país que pudieran ser objetos de atentados, teniendo en cuenta que Argentina ya ha sufrido 2 atentados contra objetivos judíos. Bueno, correcto, no, sin duda que es un hecho que por supuesto va a impactar yo te diría, a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque estos son efectos que habiéndose producido aquí, esto habla de una vulnerabilidad total y absoluta prácticamente en todo el mundo, ¿no? Aquí se acaba de confirmar que hubo un tercer explosivo que estaba en la torre que cayó. Acá en la CB se está hablando de una confirmación, así lo pone, confirmado una tercera explosión en la base de la torre que produjo el derrumbe. Esto es lo que está informando la CBS, no lo tiene la NBC ni la
ABC, es lo que está informando aquí la CBS hace un minuto. Con lo cual este derrumbe que estamos viendo otra vez no se había producido como consecuencia del impacto del avión. No, pero por supuesto, si vos observas por la televisión, la otra torre, ¿no es cierto?, que está todavía erguida, ahí explotó y cae, fíjate vos, ¿no? Realmente, Dios mío. se cayó la segunda Se torre. está cayendo la segunda torre. Se cayó la segunda torre en este momento, impresionante la explosión, ahí hubo una explosión. Se cayó la segunda torre. Pero es una explosión de la que hemos visto en algunas demoliciones, se ha venido abajo la torre. Impresionante, es impresionante lo que acabamos de ver, realmente hubo una explosión a la mitad, donde precisamente todavía había un poco de fuego, y se vino abajo de una manera de película. Las dos torres, no hay más torres gemelas en Nueva York. No hay World Trade Center. Efectivamente, impactante como se vino abajo, se vio muy claro la explosión, se vio muy claro la explosión, y cómo se vino abajo, realmente... bueno, aquí la presentadora a través de la CBS que se pone a llorar, es realmente impresionante. Lo que se está viviendo aquí es impresionante y por supuesto nunca visto. Las 11:30 en la República Argentina de este martes 11 de septiembre. Nunca antes se había vivido un ataque a tamaña escala contra objetivos norteamericanos. Ha desaparecido el World Trade Center. Las Torres Gemelas, orgullo de Nueva York, han sido derrumbadas. Nelson, esta otra vez, bueno, ha sido una serie de explosivos para que se derrumbara de tal manera. Bueno, efectivamente, lo que se vio ahora claramente, yo no lo había visto en la caída de la primera torre, pero en la segunda torre hubo una explosión, se vio clarísimo que hubo una explosión, y ahí se vino abajo, es decir, no era el incendio normal, algo explotó allí, algo explotó con una violencia tal que las tiró abajo, ¿no es cierto? Realmente impresionante, la explosión se vio muy claro en esta segunda torre, realmente no hay más torres gemelas en Nueva York. La imagen parece de ciencia ficción, de una película de horror, y Nelson Castro lo subrayaba, cualquier adjetivo ya sobra, cualquier adjetivo ya lo hemos dicho. Nueva York ya no tiene torres gemelas, Estados Unidos está viviendo el peor ataque en su historia, porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Nelson Castro ni las fuerzas del eje habían llegado a tanto. No, por supuesto. No, esto supera cualquier ficción, ¿no? Además están viendo, acá estaban diciendo que hay partículas de los edificios como consecuencia de las explosiones que se han esparcido hasta 6 millas en la redonda, así que esto da una idea del nivel de la explosión, de la onda expansiva y de la potencia de los explosivos, tanto por supuesto en lo que fue el choque de los dos aviones como estas explosiones, ¿no? Realmente impresionante. El sur de Manhattan, la zona sur de Manhattan está cubierta por nubes de polvo. No se ve absolutamente ningún edificio. Está cubierto el sur de la península de Manhattan, de la isla de Manhattan, claro, es una isla, por polvo. Claro, es una isla Manhattan. Es una isla, efectivamente. Ese es uno de los extremos. Efectivamente, está en la zona sur, en la zona donde se va para Staten Island o donde se va también para la Estatua de la Libertad, y esa zona está total y absolutamente cubierta por yo diría por una nube de polvo, de un espesor impresionante, no se puede ver ningún edificio en toda la zona sur, ¿no? Realmente es algo de una película, y realmente lo que se está viendo además es que hay muchos edificios en las vecindades que han sufrido daños, por lo tanto aquí empiezan a preguntarse si también no ha habido heridos o daños en personas en otros edificios como consecuencia de la onda expansiva de estas explosiones. Han desaparecido las Torres Gemelas, ha desaparecido el Centro Económico Mundial, el World Trade Center. Vamos a recordar, Nelson, tenemos imágenes de cuando las dos torres aún estaban en pie. La torre número 1 iba a recibir el impacto de un avión, según nos informaba Nelson Castro, de un avión que había partido de Newark. Ustedes van a ver una bola de fuego que se extiende sobre el sector izquierdo. Y aún en ese momento, a las 10:03 de la mañana, las dos torres, las Torres Gemelas, estaban en pie. Ahí se acerca el avión de gran porte,
ya se había estrellado un 767 de American Airlines contra el piso 100. Pero eso es recuerdo ya, porque las Torres Gemelas, miren esta imagen, no existen. Solo hay una nube de humo y solo queda el horror, Nelson. Sí, sí, realmente. Trabajan en las torres, trabajan entre 40.000 y 50.000 personas. 50.000. Todos los días, más o menos. Así que no se sabe qué cantidad de esa gente estaba ya trabajando, pero cuando están a full trabajan entre 40.000 y 50.000 personas, sin mencionar las personas que en forma pasajera pasan por allí, ya sea trabajando, por visitas de trabajo o por visitas turísticas, ¿no? Nelson, cerca de las Torres Gemelas pasa uno de los tantos brazos del metro de Nueva York y semejante derrumbe puede haber afectado también eso. Bueno, por supuesto, así que por eso está cerrado, está total y absolutamente cerrado el subterráneo en aproximadamente 4 estaciones antes de la zona de las Torres Gemelas, ¿no? Está paralizado, el tránsito público está total y absolutamente paralizado aquí en la ciudad de Nueva York. Nelson, justo cuando se estaba derrumbando una de las torres, no pudo usted completar una información que nos estaba dando en relación al Departamento de Estado. ¿La podemos completar, por favor? Sí, se habla de, lo está haciendo solamente la CBS, de un explosivo en el Departamento de Estado. Se está desmintiendo el explosivo en el Capitolio, pero se habla de un explosivo aparentemente encontrado en el Departamento de Estado. Como consecuencia de esto está evacuado el Departamento de Estado, está evacuado el Capitolio y hay 3 escuelas en la ciudad de Washington que actúan como refugios. No se sabe si el presidente de la República está en uno de ellos, pero hay 3 escuelas que están preparadas para estos ataques, que son los refugios en los cuales podría estar el presidente de la República. Nelson, estamos viendo justo cuando se derrumbaba la Torre Gemela que quedaba en pie, cae como sobre sí misma, como una implosión. Efectivamente, son dos implosiones. Hay una explosión y la torre después cae sobre sí misma. Llama la atención la sincronización de todo esto. Sí, efectivamente. Por eso ya aquí no hay duda de que aquí se trata de un ataque terrorista del cual, muchos se preguntan cómo los servicios de inteligencia no detectaron que podía ocurrir esto. Este es el debate que comienza inmediatamente en este momento, junto con el desesperado intento de rescatar a las víctimas. Nadie sabe qué cantidad de gente murió aquí. Bueno, para cómo esto ocurre en el país más poderoso del planeta, con el servicio de inteligencia supuestamente más eficiente y con las Fuerzas Armadas más poderosas, se ve que justamente este país ha sido, pero sumamente vulnerable a semejante ataque. Efectivamente. Esto es lo lamentable porque, como decía inclusive un especialista, al principio del ataque decía, bueno, hemos previsto un montón de hipótesis de conflicto, menos que un avión pudiera impactar contra las Torres Gemelas. Eso no lo teníamos y ha sido un error. El mariscal Rommel durante la Segunda Guerra Mundial subrayaba en sus libros: cuando un objetivo no se puede atacar por tierra hay que elevarse 3 metros, cuando tampoco da resultado hay que elevarse 10 y si no se puede hay que atacar desde el aire. Es una táctica de guerra que está empleando supuestamente la guerrilla islámica, porque hasta el momento nadie se ha adjudicado este atentado, hasta el momento. Correcto, así es. En este momento hay inquietud por un avión que se está acercando al aeropuerto del norte de Virginia, y en este momento es el nuevo foco de atención de toda esta seguidilla de hechos horribles. Ha generado sospecha la presencia de un avión que se está acercando al aeropuerto del norte de Virginia, porque en este momento hay una orden de que ningún avión vuele sobre el territorio de los Estados Unidos. Así que este es el nuevo elemento de inquietud que acaba de surgir noticiosamente aquí hace 10 segundos. Decenas de refugiados palestinos en el Líbano han efectuado disparos al aire para manifestar su júbilo tras conocerse las explosiones que sacudieron el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington. Según ha confirmado la agencia de noticias del Líbano, los disparos se escucharon en el principal campamento de refugiados de Ain Helwe en el Líbano y en el campo de Chatila en Beirut. Esa es la zona del río que, tiene a la Estatua de la Libertad como principal atractivo. Correcto.
Correcto. Estoy prestando atención aquí, acaba de haber una orden para que las escuelas se transformen en centros de evacuados, ¿no? Aquí hay ya 3 escuelas, hay 3 escuelas. Hay 3 escuelas que han sido transformadas en centros de evacuados, por lo tanto los chicos están siendo llevados a las casas otra vez y ahí están recibiendo a las víctimas, ¿no? Se vuelve a insistir sobre el explosivo en el Capitolio en este momento, además, ¿eh? Se vuelve a insistir en el explosivo en el Capitolio. Así que hay 3 escuelas también acá en las zonas adyacentes a las Torres Gemelas que han sido transformadas en centros de evacuación. Los atentados suicidas han sido una constante en los últimos 3 meses, desde que estalló lo que los islámicos dieron en llamar una especie de guerra santa, una segunda versión de la guerra santa. El atentado más grave había ocurrido el fin de semana con 7 personas muertas. En el Líbano, subrayamos, los palestinos están festejando los ataques. Las repercusiones en Argentina, la embajada de los Estados Unidos, su sede en Buenos Aires, ha sido evacuada. El presidente Fernando de la Rúa ha ordenado que se extremen las medidas de seguridad sobre objetivos norteamericanos y sobre objetivos hebreos. El estado en el que han quedado los bomberos... Acaba de haber una cuarta explosión, ¿Dónde, Nelson? No se dice dónde, está informando la CBS una cuarta explosión. Ya te voy a confirmar, dame un minuto, por favor. ¿Cómo no, cómo no? Estábamos comentando el estado en el que han quedado los bomberos de la ciudad de Nueva York, cubiertos de polvo, extenuados, horrorizados, en estado de shock, en quizá el peor día en la historia norteamericana. Subrayamos, una serie de atentados contra objetivos norteamericanos y judíos está sacudiendo los Estados Unidos de Norteamérica y está repercutiendo en todo el planeta. Guillermo, aquí aparentemente hay un nuevo avión secuestrado en Pensilvania. ¿Un Boeing 747? Sí, efectivamente, un nuevo avión secuestrado en Pensilvania. Seguí vos que ya te voy a confirmar. El avión habría sido secuestrado en Pittsburgh, aparentemente, y se estaría dirigiendo hacia la ciudad de Washington. Subrayamos, un 747 que habría sido secuestrado en Pittsburgh se estaría dirigiendo a Washington fuera del control de los radares norteamericanos. Nelson. Efectivamente, esta es la información y por eso estaba siendo reportado en la zona de North Virginia, ¿no es cierto? Así que esto ha generado muchísima inquietud junto con esta cuarta explosión que se ha producido también en las adyacencias del centro financiero de Manhattan. ¿Correcto? Seguí vos que estoy tratando de chequear una información por aquí. ¿Cómo no, Nelson? Vamos a subrayar que un coche bomba estalló en el Departamento de Estado norteamericano, en la ciudad de Washington, y hacia allí se está dirigiendo Colin Powell, el titular de las Relaciones Exteriores norteamericanas, que suspendió una gira que tenía por Sudamérica. El FBI dijo que hasta el momento nadie se ha atribuido esta ola de atentados. Los norteamericanos recuerdan con mucho dolor la guerra de secesión, la guerra civil que dividió al norte y sur, porque, por ejemplo, en una sola batalla se produjeron 50.000 muertos. En la Segunda Guerra Mundial prácticamente no tuvieron ataques al territorio norteamericano, a excepción de Pearl Harbor, donde se inició la acción norteamericana en esa Segunda Guerra Mundial. Salvo esos 2 momentos, Estados Unidos jamás vivió semejante horror. Ninguna nación, por poderosa que sea, ni siquiera la ex Unión Soviética, durante la Guerra Fría, provocó semejante desastre en tierra norteamericana, la nación más poderosa en la historia de la humanidad. Eso que ven cubierto ustedes con una nube de polvo es la isla de Manhattan, la ciudad más turística del mundo. Esa nube tiene un origen. Es la calle Christchurch, donde estaban hasta hoy a las 9:45 de la mañana las Torres Gemelas. Lo que conocíamos como World Trade Center ha desaparecido. Guillermo. Sí, Nelson. Bueno, está confirmado el 767, sería el avión secuestrado desde Pittsburgh, un 767. Y que se estaría dirigiendo a Washington.
Aparentemente este es el temor que existe. Bueno, está dando la hora del atentado. Las Torres Gemelas han colapsado, dice este cronista de la ABC. La gente comenzó a correr en distintas direcciones, dice este cronista de la ABC, cuya sede está a nada más que 8 cuadras de allí. Esto es terrorífico. Está dando la hora del atentado. Eran las 11:30 en la Argentina. Nelson Castro desde Nueva York nos está dando también una serie de datos con los cuales podemos tratar de reconstruir semejante horror. Están derivando todos los vuelos a Canadá. Calculamos que el espacio aéreo norteamericano va a quedar paralizado. Efectivamente, está total y absolutamente cerrado el espacio aéreo de los Estados Unidos. Se acaban de cancelar las primarias. Hoy había primaria aquí en la ciudad de Nueva York para elegir los candidatos a la alcaldía. ¿Correcto? Esto está cancelado. Los chicos en las escuelas que están por fuera del distrito comercial y financiero, hasta el momento van a estar en los colegios, y los hospitales están evacuando a los pacientes que no están graves para estar preparados para recibir a las víctimas, ¿no es cierto? Todavía no se sabe qué cantidad de víctimas hay, no se sabe qué cantidad de gente murió, no se sabe qué cantidad de gente saltó desde las torres. Realmente fue impresionante ver a 2 personas saltar, esto lo vimos nosotros, de más o menos 70 pisos, ¿no? Así que se está esperando para aproximadamente 11:30 de aquí, es decir, dentro de 40 minutos, una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, y podría volver a hablar al país el presidente Bush. Otro avión, un Boeing 767, se está dirigiendo a Washington. Los radares lo declaran fuera de curso. Se están tratando de comunicar con el piloto para indicarle que está fuera de ruta y quieren saber qué es lo que está ocurriendo a bordo de esta nave de gran porte de 55 metros de largo con entre 100 y 180 pasajeros. Quieren saber por qué se está dirigiendo a Washington y en todo caso si también ha sido secuestrado como se supone han sido secuestradas las máquinas que se estrellaron contra el Pentágono y las Torres Gemelas. Los equipos de rescate hicieron enormes esfuerzos por atender a los heridos y lo están haciendo aún porque Nelson Castro nos reportaba sobre la onda expansiva en los alrededores de las Torres Gemelas que también provocaron personas heridas y con principio de asfixia y no choqueadas, como el caso de esta agente de la policía de Nueva York. Nelson, ¿cómo se supone ahora el mapa político a partir de semejante ola de atentados, a partir de la crisis en Medio Oriente que ya ha dejado Medio Oriente para convertirse en un conflicto global? Bueno, mira, te informo que acaba de venirse abajo una parte del Pentágono. Lo primero que te digo, acaba de venirse abajo una parte del Pentágono, lo cual también ha impactado porque es un edificio altamente preparado para resistir ese tipo de cosas. Políticamente, bueno, los Estados Unidos reaccionan siempre de una manera única, no sé cómo será, no creo que cambie ahora. Generalmente ante estas cosas todo el arco político se une detrás del presidente, sea quien sea, y sostienen la política de Estado de los Estados Unidos. Así que esto va a producir una unificación muy fuerte de toda la comunidad política detrás del presidente Bush, y por supuesto que el presidente Bush, que había tomado algunas actitudes agresivas al comienzo de su gestión, va a tener en este momento un nivel de apoyo para trabajar en esto, y además esto va a reforzar, presten atención a esto, todo el sistema del escudo antimisilístico, claro, en el cual Bush había querido trabajar. Bueno, todo esto va a dar sustento a que esas políticas tengan un apoyo político que hasta el momento no tenían. Nelson, entonces usted puede confirmar que uno de los sectores del Pentágono, una de las alas, se ha derrumbado. Así es, efectivamente. Acaba de ser informado por las cadenas de televisión que un ala del Pentágono colapsó. Así que se derrumbó, no se sabe si hay víctimas o no, pero eso está confirmado por las cadenas de televisión aquí.
A manera de repaso corto, vamos a subrayar 9:45 hora argentina, se estrellaba un avión, aparentemente un 767 American Airlines que había partido de Boston contra una de las Torres Gemelas. En cuanto a las cadenas de televisión, habían tomado contacto en vivo, es decir, 18 minutos después se estrellaba un segundo avión que aparentemente habría partido de Newark contra la primera Torre Gemela. Después se derrumbó parte de la cara sur y 40 minutos después se derrumbaron las Torres Gemelas. Al mismo tiempo, un avión se estrellaba contra el Pentágono, o se producía un atentado contra el Pentágono. Recién Nelson Castro nos subrayaba que se ha derrumbado uno de sus sectores. La Casa Blanca era evacuada. Se denunció un atentado contra el Capitolio. También hay un coche bomba frente al Departamento de Estado. La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina ha sido evacuada y además el presidente Fernando de la Rúa ordenó duplicar y triplicar las custodias en objetivos norteamericanos y judíos. Y Nelson Castro nos confirmaba que un avión, aparentemente otro Boeing, fuera de control, se está dirigiendo a Washington. ¿Hay algún otro dato más, Nelson, que se nos haya escapado? No, en este momento, por supuesto, hay muchísima inquietud con el 767, el Boeing 767, que ha sido secuestrado desde Pittsburgh. Dame un segundito que te estoy checando la información. ¿Cómo no? Vamos a darle tiempo a Nelson para que chequee la información que se acumula constantemente. Segundo a segundo estamos hablando de algo distinto, de más muertos, de más explosiones. Ya no existen las Torres Gemelas. Este agente de la policía de Nueva York quedó bajo los efectos del polvo y la onda expansiva que provocó el estallido de las bases de las Torres Gemelas y también el derrumbe de este símbolo de la cultura comercial y política de los Estados Unidos de Norteamérica. Las Torres Gemelas, 410 metros de altura, 190 ascensores, 16 restaurantes, 50 toneladas de basura al día. Las Torres Gemelas, los terceros rascacielos del planeta, con más de 60.000 personas trabajando día a día allí, contando a los empleados y a los turistas, ya no existen. Cayeron entre las 10 y las 11:30 de la mañana, hora argentina, de este martes 11 de septiembre del año 2001. Es la peor ola de atentados en la historia de los Estados Unidos. Nelson Castro. Bueno, muy bien. Hay mucha preocupación con el avión secuestrado, del cual no hay ningún dato más todavía. Y otro de los datos, bueno, se confirma la tercera explosión, explosión que causó. Nelson, sí. Aparentemente tenemos en imagen el Boeing 747, es un cuatrimotor que se estaría dirigiendo hacia Washington. Podemos ya confirmar que es un Boeing 747 y su nariz está dirigida hacia Washington. Aparentemente sería el avión secuestrado. Dios. Sí, acá lo estamos viendo, acá lo estoy viendo. Sí, realmente es impresionante la imagen. El avión está siendo escoltado, acá está haciendo la información, está siendo seguido de cerca por algunos aviones militares que están muy atentos a ver lo que está pasando porque no saben si el avión se dirige a atacar alguna parte, hay pasajeros y se teme por la vida de las personas, así que es una situación de enorme tensión la que se está viviendo. Acá lo estamos viendo esto. Podemos confirmar, Nelson Castro, que el Boeing 747 que recién estábamos viendo ha salido del control de los radares de los Estados Unidos, especialmente de la zona de Nueva York, y un avión caza F-16 que están en pantalla se está dirigiendo para tratar de interceptarlo. Subrayamos, el Boeing 747 que recién veían en pantalla se está dirigiendo hacia Washington. No responde el piloto a los requerimientos de la torre de control y un caza F-16 está dirigiéndose para averiguar qué pasa y se puede elucubrar esto. Quizá interceptarlo para evitar que llegue a Washington. Efectivamente, y son impresionantes las imágenes, Guillermo, que se están viendo aquí, sí, de la gente en la calle, alrededor. Es realmente dramático, ¿no? Ya empieza a verse alguna de la gente que está saliendo, gente con trajes, con valijas, ¿no es cierto? Los restos, los despojos de lo que ha quedado, cubren absolutamente
toda la calle, una humareda impresionante que no deja de ver a más de 50 metros, ¿no? Gente que está saliendo de los edificios adyacentes, gente ensangrentada, gente con sus ropas destruidas, gente, ahí hay gente, algunos muertos ya se ven, algunos se ven, realmente impresionante la imagen, dos perros caminando por allí, por la zona, están las fuerzas de seguridad chequeando la existencia de explosivos, los autos total y absolutamente destruidos. Por ejemplo, ahí se ve un taxi con su chofer que está muerto. Bueno, es realmente penosísimo ver esto, penosísimo, porque es como si hubiera quedado la ciudad en ese lugar paralizada, vidrios rotos, signos de quemaduras. Ahí veo dos personas tiradas en la calle, que algo se mueven. Nelson, ¿qué más te digo? A ver, sí. Faltan 5 minutos para el mediodía en la Argentina y según un cable de la agencia EFE, un avión de gran tamaño se ha estrellado en el oeste del estado de Pensilvania, en el condado de Somerset, según han confirmado las autoridades, en lo que podría ser el quinto atentado de este tipo cometido hoy, martes 11 de septiembre. Perfecto, bueno, te voy a tratar de confirmar, yo acá todavía no tengo reporte de esto, en el chequeo que estoy haciendo, en las dos pantallas que tengo aquí en la habitación del hotel, observando lo que está pasando, ¿correcto? Pero es posible que esto sí haya ocurrido, ¿no? La explosión en el Pentágono ha derrumbado uno de los sectores, justamente las oficinas donde albergaban el área de seguridad internacional. Subrayamos, uno de los sectores que ha sido más destruidos por el fuego y el derrumbe ha sido el que trataba la seguridad de esta nación, de los Estados Unidos de Norteamérica. A todo esto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado sus profundas condolencias al pueblo de Estados Unidos con motivo de los actos terroristas. Ya está diciendo actos terroristas Moscú. El jefe de servicio de prensa de la presidencia rusa, Alexei Gromov, hizo público un comunicado con la primera reacción de Putin tras los sucesivos ataques al que han calificado de horribles tragedias. Más imágenes del shock en el que ha quedado Estados Unidos, no solo en Nueva York, sino también en Washington, Chicago, Pensilvania. El avión secuestrado en Pittsburgh y que se dirigía hacia Washington estaría preparado para estrellarse contra el Pentágono, según insisten algunas cadenas norteamericanas. La humareda es producto del derrumbe de lo que conocíamos como World Trade Center. Las Torres Gemelas ya no existen. Las personas que están corriendo trataban de escapar de esto, de la onda expansiva que ha producido el derrumbe de las Torres Gemelas. Pero semejante horror tiene solo una posibilidad de superarse. El horror de esta serie de ataques estaría ahora alimentado porque un Boeing 747 que recién veíamos sobrevolar Nueva York se está dirigiendo a Washington. En términos aeronáuticos, Nueva York y Washington se unen en menos de 30-35 minutos, con lo cual, si se comprueba que este avión forma parte también de un ataque suicida, vamos a saberlo en cuestión de minutos nada más. En vivo, ustedes están viendo las repercusiones en Nueva York de los ataques al World Trade Center, pero en Washington están en alerta máxima. Ya un avión caza F-16 está tratando de interceptar este Boeing 747 para conocer qué intenciones tiene. Según las primeras sospechas, el Boeing 747 que se está dirigiendo a Washington tendría como objetivo nada más y nada menos que el Pentágono. Segundo objetivo posible, la Casa Blanca. Tercer objetivo posible,
el Departamento de Estado norteamericano. Por eso están tratando de evitar que llegue esta máquina a la capital política, jurídica y legislativa de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los edificios altos de Chicago han sido evacuados en previsión de atentados terroristas como los que han hecho desaparecer las Torres Gemelas. Estas imágenes son históricas. Estas imágenes son las Torres Gemelas incendiándose a segundos nada más de desaparecer, a segundos de convertirse en un montón de escombros. Ha caído otro avión, en este caso sobre Pensilvania. También hablan de un avión de gran porte. Más imágenes de la isla de Manhattan, la Gran Manzana, la ciudad más famosa del mundo. Estados Unidos está viviendo la peor tragedia en su historia. El último ataque a las Torres Gemelas había sido en 1993, el 26 de febrero de 1993, cuando Ramzi Youssef había atentado contra las Torres Gemelas. Pero nada se compara con esta ola de ataques que se ha extendido especialmente sobre la costa atlántica norteamericana. Nelson Castro desde Nueva York. ¿Hay más información para recabar? Bueno, no, se está siguiendo con mucha inquietud el decurso del Boeing que está yendo hacia Washington, ¿no es cierto? Realmente hay mucha inquietud sobre esto. Acá no está confirmado ese cable que vos me decís del avión que cayó allí en Pensilvania, lo cual no significa que no sea cierto, pero el chequeo que hice aquí, hasta el momento aquí no lo tienen confirmado. Y hay mucha preocupación con el avión que está yendo hacia Washington. Continúan las evacuaciones en Washington. Ha sido evacuada aquí la embajada de Israel en Nueva York, la embajada de las Naciones Unidas y también la embajada en Washington. Otro de los datos, ahí siguen sacando gente lastimada, ¿no? Hay escombros, empieza a buscarse en los escombros y no se sabe la cantidad de gente que puede haber dentro de los escombros. Hay mucha queja por la desorganización en las tareas de rescate. Están siendo evacuados los hospitales. Tienen dificultad para llegar los paramédicos a la zona donde se produjeron los derrumbes de las torres. Otro de los hechos que se está observando, te estoy dando información de último momento, estaba el gobernador del estado de Nueva York, atiende en una de las torres cuando viene aquí a la ciudad de Nueva York. El gobernador del estado de Nueva York tiene su sede en Albany, pero cuando viene a Nueva York atiende en una de las torres y hoy tenía que ser ahí. Nelson Castro desde Nueva York, por favor quedamos en línea porque ahora la transmisión está a cargo de Santo Biasati y Silvia Martínez Casina en vivo. Adelante ustedes. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Conmoción mundial por los atentados en los Estados Unidos de América. En directo desde la ciudad de New York está el doctor Nelson Castro. Buenas tardes. ¿Escribió esto? Vamos a dialogar con el doctor Nelson Castro. Vemos imágenes que se están transmitiendo en directo en las cercanías del World Trade Center, cuyas dos torres fueron los blancos de los primeros atentados. Doctor Castro, Nelson Castro, tenga usted muy buenos días. Hola Santo, buen día para vos. Bueno, realmente un día horrible que se está viviendo aquí. Todos los que estamos aquí estamos conmocionados por este episodio propio de ciencia ficción. Para hacer el resumen, las dos torres gemelas no existen más, colapsaron como consecuencia de los dos aviones que explotaron con diferencia de 18 minutos,
Uno, un Boeing 757 que aparentemente partió del aeropuerto de Newark. Otro, un avión más pequeño que habría partido del aeropuerto de Boston. Ataque suicida, no se sabe qué cantidad de gente iba en los aviones. Hubo después una explosión en la torre número 2, que fue la primera en colapsar. Se cree que la explosión fue causada por una bomba que estaba puesta o en el subsuelo o en la planta baja de la torre. Se produjo después la segunda explosión que derrumbó la segunda torre. Sobre esto no hay claridad si hubo un explosivo o no. Junto con esto se produjo la caída de un avión en un ala del Pentágono que 1 hora y media después colapsó. Se produjo además, hay informes de una explosión en el Capitolio, esto no está totalmente confirmado. Hubo un rumor de un explosivo encontrado en el Departamento de Estado. Está evacuada la Casa Blanca, el presidente Bush está en uno de los refugios. Hay mucho temor por un avión 747 que fue secuestrado en Pensilvania y que va hacia el distrito de Washington capital. Está evacuada las Naciones Unidas, están evacuados algunos colegios aquí en la ciudad de Nueva York, se suspendieron las primarias y en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, está cerrado todo el tránsito desde y hacia la ciudad. Por lo tanto, nadie puede entrar a Manhattan, nadie puede salir de Manhattan, ni por auto, ni por tren, ni por subterráneo, y los vuelos dentro de los Estados Unidos y desde y hacia los Estados Unidos han sido los que venían desviados a Canadá y los que salían total absolutamente suspendidos. Santo, así es como estamos a esta altura de la mañana, aquí en esta mañana trágica. Doctor Nelson Castro, en estos momentos en Buenos Aires están siendo evacuadas las sedes de la AMIA y de la DAIA. Perfecto, aquí está pasando lo mismo con la Embajada de Israel ante las Naciones Unidas, con el consulado, y hay una máxima alerta también en las entidades de la comunidad judía. También en los colegios, aunque los colegios están funcionando, salvo 4 colegios, Santo, que están en los alrededores del distrito financiero, que han sido transformados en centros de evacuación. Va a haber una reunión del Consejo Nacional de Seguridad a las 11:30 hora de aquí, o sea, 12:30 hora de Buenos Aires, y se cree que el presidente Bush después podría dirigir un mensaje a la nación. La preocupación es este avión, ¿no?, que vuela de Pensilvania al parecer hasta el Distrito Federal. Efectivamente, Santo, hacia allí está yendo y está siendo seguido por aviones cazas de los Estados Unidos, y hay un enorme temor porque el avión aparentemente tiene pasajeros, es un avión de pasajeros de los Estados Unidos. También me decían que se reportó en un cable de agencia internacional la caída de un avión en Pensilvania. Esto acá no lo ha confirmado ninguna de las cadenas nacionales de televisión, ni la NBC, ni la CBS, ni la ABC, ni tampoco la CNN. El gobernador del estado de Nueva York, el gobernador Patakis, el gobernador de Nueva York tiene su sede en Albania, pero cuando viene a Manhattan atiende en las Torres Gemelas, y hoy tendría que haber estado allí, así que salvó su vida por milagro. Bueno, eso es una de las preocupaciones, ¿no? Mientras algunas cadenas están dando, doctor Nelson Castro, que hay por lo menos 1000 heridos y solo consignan 6 muertos. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que se están conociendo los heridos, no se sabe cuánta gente había ahí muerta, porque realmente la caída del derrumbe, te podés imaginar que impide el rescate, que está muy desorganizado. Lo que se vio, y yo vi por lo menos 2, fueron personas saltar desde el piso 70 de la torre que colapsó primero. ¿Saltaban desde allí? Desde allí. Se cree que murieron, por supuesto, saltaron 10 minutos antes que colapsara la torre. 2 personas se vio muy, muy claro. Los reporteros allí hablan de aproximadamente unas 10 personas que habrían saltado. 2 se vieron muy claramente y se cree que murieron. Bueno, estamos esperando la información que debe brindar el Pentágono en relación al operativo militar, los aviones cazas que fueron en búsqueda del avión de pasajeros, que no se sabe si están interceptándolo, y este avión de pasajeros no se sabe cuál es su destino, si es un vuelo regular, si ha sido copado por terroristas, ¿no? Efectivamente, Santo, hay muchísima inquietud sobre esto y muchísima precaución. Otro de los asuntos que además ha sorprendido muchísimo es se han detectado las fallas que tienen los sistemas de radares del aeropuerto de La Guardia.
la zona esa del distrito financiero está bajo el control aéreo de radar del aeropuerto de La Guardia, que es el que sirve fundamentalmente los vuelos nacionales y algunos pocos internacionales. Lo que se ha detectado ahora es que los radares no tienen la capacidad de detectar aviones que estaban volando Ahí tan vemos, bajo doctor, en esto que como la estamos viendo nosotros, reiterando la imagen, cuando el segundo de los aviones impacta contra una de las torres, ¿no? que es impresionante, no cabe duda que esto no era un accidente, ¿no? No, y se ve que está en un viraje, ¿no? Efectivamente, y además como están viendo Santos, hoy es un día diáfano, es un día, digamos, Claro. Meteorológicamente hablando, hermoso en Manhattan, hace una temperatura de 24 grados y amanece muy temprano, así que era claramente de día y se ve muy bien. Ningún avión vuela por esa zona tan bajo. No, y además está claro que va contra la torre que no había sufrido hasta ese momento daño, ¿no? Efectivamente, está clarísimo realmente, así que la verdad que esto impacta, y por supuesto que está generando ya gruesas críticas en principio hacia los servicios de seguridad, aun cuando ha habido un analista cercano al Pentágono que ha dicho teníamos planeados muchas hipótesis, menos la hipótesis de un ataque aéreo sobre la ciudad de Nueva York. Y ahora vamos a ver en imágenes, mientras saludo también al doctor Nelson Castro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá conmocionados todos, y el pánico que se originó en la ciudad de Nueva York. Esto era 18 minutos después del primer impacto. Ese es el segundo golpe en la segunda torre gemela. Y a los pocos minutos el derrumbe total de la segunda torre. La torre que acabamos de ver que había recibido el impacto del avión. Silvia y Santo. Sí. Bueno, aquí la CBS, con un flash de último momento, dice que el 747 habría caído cerca de Camp David, en la zona de Virginia. Esta es la última información que está dando aquí en un flash de último momento la cadena CBS, que habla del avión que habría caído en las cercanías de Camp David, que es el lugar de descanso Claro. y veraneo en la zona de Washington del presidente de la República. Insisto, el avión habría caído en las cercanías de Camp David. Ya te voy a dar más información. Este es el avión que se suponía estaba siendo dirigido hacia Washington y seguido por un avión caza F-16. ¿Es así la información, Nelson? Exactamente. Silvia, si me das un minutito ya te voy a dar más detalles de esto. Bien. Ahí vemos la caída, que muchos dicen que la caída de las dos torres se debe a explosiones que se produjeron muchos minutos después de haber impactado los aviones. Algunos se animan a decir que incluso hubo bombas dentro mismo de la construcción, como aquella que recordamos en febrero del año 1993, que causó una conmoción mundial también. Exacto, y Silvia, la Sí. primera información que viene de este avión 747 dice que habría sido abatido por los aviones caza de Estados Unidos. Esta es la primera información que están poniendo aquí las cadenas, que el avión, a medida que se acercaba a Washington, estaba siendo seguido por los cazas y como no se detenía, aparentemente habría sido derribado por los cazas de los Estados Unidos. Esta es la primera información que está dando aquí la cadena CBS, y ya te voy a chequear si alguna de las otras cadenas tiene la misma información. Ahora, qué decisión, ¿no? Porque parece Sí. el avión había sido tomado por algún grupo Y no respondía a ninguna comunicación. Bueno, pero Exactamente. y había era un avión de pasajeros, ¿no? Efectivamente, Santos. Qué decisión, ¿no? Ahora, claro, el destino evidentemente era atacar algún centro vital del poder en los Estados Unidos, como lo fueron lo que es un símbolo de la ciudad de New York, del poder económico, como las Torres Gemelas en el sur de Manhattan, o el mismo Pentágono, ¿no? Claro. Es impresionante la imagen de cuando cae una de las torres. En las Torres Gemelas trabajan, se calculan, 50.000 personas. Hay shopping, hay una gran cantidad de líneas de subterráneos, hay una estación allí. Y decíamos que ya en el año 1993 había sufrido un primer atentado terrorista. 70.000 personas, además de las 50.000 que trabajan en las torres, 70.000 personas las visitan por día. Y digamos que, vamos a intentar hablar con el doctor Nelson Castro. Sí. Aquí, Santo, te confirmo, se confirma aparentemente el derribamiento del avión por efecto de los cazas.
ahora hay decisión de evacuar todos los edificios gubernamentales en la ciudad de Nueva York y también en la ciudad de Washington. Decisión que se acaba de tener a partir de ahora. Y acaba de informar aquí uno de los canales de las cadenas, habría todavía 5 aviones volando en territorio de los Estados Unidos, desobedeciendo la orden de aterrizaje inmediato de todos aquellos aviones que estuvieran volando, orden que fue dada hace 2 horas. Así que hay todavía en el aire 5 aviones más, lo cual está generando mucha preocupación. Nelson, ¿hay algún mensaje a la población en cuanto a organismos de seguridad o a prevenciones que no se muevan de sus casas o por el contrario, que se trasladen a algún lugar que se crea que es seguro? No, hasta el momento no la ha habido, tanto es así que aquí en Nueva York las clases continúan, salvo en las escuelas que están en los alrededores de los edificios de Manhattan, en los edificios del área financiera. Las clases continúan, le han dado la orden a los padres que dejen a los chicos en sus casas y que permanezcan con tranquilidad, pero por supuesto, donde yo estoy, enfrente hay un colegio. Y lo que yo estoy viendo a la ventana, a través de la ventana, es que hay 3 o 4, hay un auto de policía estacionado, cosa que no es habitual aquí en los colegios, ¿correcto? Está justo, te diría, a 50 metros de la ventana del hotel donde yo estoy, hay un colegio católico, el colegio Saint Thomas, y hay un auto de la policía allí estacionado. Digamos que sí, los Estados Unidos estaban seriamente preocupados durante los últimos 20 días ante posibles atentados. Algunos avisos se dieron incluso en la Argentina sobre posible atentado terrorista. Y es más, en los últimos 9 días, muchos de los diplomáticos residentes en 9 países africanos fueron evacuados y se dio la alerta para que todos los ciudadanos estadounidenses se comunicasen con su consulado y con su embajada, como que ellos temían un ataque pero no sabían el lugar geográfico donde se iba a producir. Efectivamente, Santo, esto es una de las cosas que se ha conocido aquí, por lo tanto, pero evidentemente nunca se pensó, esto lo decía un asesor del primer secretario de Estado de Bill Clinton, de Warren Christopher, ¿te acuerdas? Sí. Que estuvo hablando, dijo, efectivamente había esa información que vos das, es confirmada, pero dijo, absolutamente nadie podía pensar un ataque de estas características en la ciudad de Nueva York. Estamos viendo en estos momentos, Nelson Castro, cómo los bomberos tratan de controlar el incendio en el Pentágono. Exacto. En la ciudad de Virginia. De Virginia, exactamente. Donde también está la sede de la CIA, por ejemplo. Exactamente, en Langley, exacto. Sí, ha sido impresionante lo del Pentágono, esto va a generar aquí, un doble escándalo, te diría, porque este es un lugar altamente controlado, las Torres Gemelas era impensada que podía pasar esto, pero sí, el incendio es realmente impresionante, y colapsó, una parte colapsó total y absolutamente, así que la explosión debe haber sido enorme para un edificio que está hecho casi como un búnker, ¿no? Exactamente. Y en el caso del Pentágono, Nelson, también fue un avión que chocó contra la construcción. Efectivamente, fue un avión que chocó contra la construcción. No hay definición, podría haber sido un Boeing 737, lo que aquí se está diciendo, pero todavía no hay confirmación. La sensación que se tiene, doctor, es que secuestraron aviones en el aire. Bueno, es una buena pregunta, Santo. Esa podría ser una posibilidad. En otra se cree que podrían ser directamente comandos suicidas, pero en fin, lo más posible es que se hayan secuestrado en el aire. No hay mayores datos de que a qué compañía pertenecían los aviones. El avión que nosotros vimos, el segundo, es un avión que parece más pequeño, que parecería un avión un poquito más viejo, ¿no es cierto? Y que aparentemente no tenía ninguna inscripción en sus alas, ¿no es cierto? En cambio, el primer avión se dice que yo vi una grabación casera de alguien que filmó, se ve muy mal, pero lo mostró una sola cadena, después no lo mostró más, y se ve que es un avión más grande, pero no permite verse ninguna insignia de inscripción, ¿no es cierto? Lo cierto es que lo que ahora se está mirando, justo en este momento se está tratando de determinar el origen. En principio, sería así, el segundo avión habría partido de Newark, que es el aeropuerto que sirve a Nueva Jersey.
y el primer avión habría partido de Boston. Esto es todo lo que se sabe, no hay información sobre la aerolínea a la cual pertenecerían. En un principio se dijo que era la American Airlines. Sí, yo también lo escuché, pero después no hubo más detalles, por lo menos hasta el momento no ha habido más detalles, lo cual no significa que no sea cierto. No, claro, pero digo, no hay confirmación. Efectivamente. Lo cierto es que los 3 aeropuertos están cerrados y los vuelos que estaban llegando a los Estados Unidos están llegando a Canadá. Y la situación que se vive en los aeropuertos es un caos, Santo, porque había aviones que estaban partiendo en el momento que se produjo el cierre. Y hay un montón de gente que está en los aeropuertos, que como los aeropuertos están por fuera de la ciudad de Manhattan, no pueden volver a la ciudad de Manhattan. No, claro, pues está cerrado todos los pasos, ¿no? Correctamente, así que es una situación realmente de caos la que allí se está viviendo. Ahora lo que habría que determinar es si estos 5 aviones que están sobrevolando el territorio estadounidense, si están ya controlados por el sistema de defensa, ¿no? Por los aviones cazas. Correcto. Aparentemente se los tiene ya identificados, pero generan muchísima preocupación y te repito, se está manejando con muchísimo cuidado la información del derribamiento del Boeing 747. Vamos a ver imágenes también, estas que ustedes están en estos momentos recibiendo, que son festejos en Palestina, que festejan los atentados, ¿no? Esta conmoción mundial. Sin embargo, el líder de la OLP, Yasser Arafat, condenó los atentados, la ola de atentados, porque en verdad es una seguidilla, una cadena de atentados terroristas en Estados Unidos. Mientras tanto, en nuestro país hay orden del jefe de la policía, el comisario general Rubén Santos, de reforzar la custodia y la guardia en aquellas escuelas de la comunidad judía, en distintos templos, sinagogas. Fue evacuada la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Buenos Aires y el embajador argentino en Washington está haciendo, como cualquier representante diplomático en aquel país, todas las averiguaciones para tratar de dar o de confirmar si existe alguna víctima argentina dentro de las víctimas del atentado en las Torres Gemelas de Nueva York. Se espera que en los atentados que hubo en Washington no hubo víctimas fatales, por lo menos de la comunidad civil argentina. Lo cierto es que el atentado en Nueva York... Sí, doctor. Sí. Bueno, la NBC acaba de dar datos sobre los aviones. Sí. Serían 2 aviones de la American, efectivamente, 2. Uno, el 767, que tenía en total, déjame chequear un minutito la cantidad de pasajeros. Sí. Con calma, por favor. Con calma. Digamos que cuando se decía que eran teledirigidos, los analistas tenían algunas sospechas que esto no podía ser así, por el porte de los aviones y porque no cuentan con esos dispositivos. Santo, sí. Te doy, en este momento hay una amenaza de bomba en una escuela. En una escuela de Nueva York. Exactamente, ya te voy a decir dónde está ubicada. Sí, efectivamente, en la zona del World Trade Center hay una escuela que está ubicada a 4 cuadras, hay una amenaza de bomba. Correcto, así que están ordenando la evacuación de los chicos. Los aviones, 2 aviones de American. Uno, el Boeing 767, que aparentemente llevaba lo primero que dicen aquí, 130 pasajeros. 130 pasajeros. ¿Este había salido de Boston? Exactamente. El segundo había salido de la zona del aeropuerto de Dallas, que está en la zona de Washington. Washington tiene 2 aeropuertos. El aeropuerto Reagan y el aeropuerto Dallas, ¿no es cierto? O Dallas, se escribe D-U-L-L-S. Sí, John Foster Dulles, que es un... Exactamente. Un secretario de Estado de los Estados Unidos. Ese vuelo llevaría a unas 90 personas. Estos 2 aviones que ya están identificados. Correctamente, así que serían 2 aviones de la American Airlines los que chocaron contra la torre. Bueno, estamos viendo la imagen desde la bahía, ¿no? A lo que es el downtown. Correcto, y en este momento se está produciendo la evacuación de una de las escuelas y aparentemente, por suerte, como la escuela estaba en la zona
de las Torres Gemelas no hubo clases ahí. Entonces, aparentemente no hay chicos, hay solamente personal administrativo, están ordenando la evacuación. Digamos, que para la hora en Nueva York que se producen los atentados. Exactamente, el primer atentado se produce hora de Nueva York, te diría 9 menos 1 o menos 2 minutos. Es y una hora la donde segunda ya está... sí. ¿Cómo? Una hora donde la gente ya está en su trabajo. Bueno, por supuesto, estaba llegando sí al trabajo. Y el segundo se produce 9 y 17 más o menos, hay que jugar 18 minutos después, ¿no es cierto? Sí. Es un momento Así que ya era, no estaba full, pero ya había mucha gente. Claro. Nelson, ¿ya se está hablando de víctimas? ¿De números? Están hablando de muertos, se está hablando... No se dan números, aquí esto se maneja, por supuesto, con el cuidado que nosotros sabemos, esto se debe manejar alguna vez cuando nos tocó una tragedia similar. No se dan números, solamente hace un minuto están chequeando los hospitales aquí de la ciudad que están trabajando y lo que informan las cadenas es hay demasiados para contarlos, todavía no han terminado de ser contados. Digamos que... Esto se refiere fundamentalmente a heridos, todavía no hay conteo de muertos lamentablemente porque lo primero que se está haciendo son atención de los heridos. En Nueva York tenemos el atentado contra las Torres Gemelas y esta amenaza contra la escuela. El escenario se corre luego hacia Washington, en donde hay evacuaciones de la Casa Blanca. En Chicago también, ¿qué pasó con esa amenaza en la Torre Sears? ¿Fue simplemente una amenaza, fue evacuada y no pasó más nada? Efectivamente, te confirmo que además el personal del Capitolio y varios legisladores están en los refugios del Capitolio, en los búnkers que tiene el Capitolio. Allí están varios, prácticamente todo el personal administrativo que estaba en el Capitolio y varios de los legisladores. Fue evacuado el Banco Mundial, la Organización Atención, de Naciones Unidas. Sí. Doctor Nelson Castro, la información que llega a Buenos Aires es que un avión cayó en Pittsburgh. Perfecto, aquí, sí, eso ya me lo habían dicho, yo no lo he tenido aquí, no lo he visto aquí en las cadenas, el avión de la caída de Pittsburgh, así que, pero te insisto, puede que sea perfectamente correcto. No tengo aquí el rechequeo de la información de los medios de los Estados Unidos sobre esto que estoy viendo aquí hasta ahora, ¿no? Doctor, usted que conoce bien el sistema de salud, a ver si es correcto esto, en cada estado de los Estados Unidos de América hay un hospital de referencia para el caso de catástrofe. Correcto. Que tiene una cantidad impresionante de camas que siempre tienen que estar libres. Sí, señor. Digamos que aproximadamente 350, 400 camas en los estados. Sí, sí. ¿Esto se sabe si se ha usado como derivación? Sí, eso es efectivamente así. Hay una cantidad de camas que están libres y de pacientes que se ubican a veces en esas camas que si no están libres pueden liberarse inmediatamente, ¿sí? Lo que sí que el sistema está total y absolutamente sobrepasado. Los hospitales que están trabajando aquí es el hospital de Cornell, el hospital Bellevue, que pertenece a la Universidad de Nueva York. Claro. Y está trabajando el hospital de Columbia. Te diría, Santo, que hace más o menos, ni bien se produjo esto, mi mejor amigo es profesor de medicina de uno de los hospitales, así que lo habían llamado de emergencia para esto. Ajá. Así que él está trabajando allí en el hospital de Columbia, en asociación con el hospital de ¿Es el que está cerca del Lincoln Center, Columbia? Exactamente. Está para la zona del Harlem. Claro. En Lincoln Center tenés dos hospitales. Tenés uno, el Roosevelt Hospital, que está atrás y al costado, ¿correcto? Ajá, sí. Y después tenés el hospital, el Presbyterian, que es el hospital de Columbia, que están para la 128 más o menos, que está en la zona del Harlem. Un segundo, por favor. Correcto. Un segundo, por favor, doctor Nelson Castro. En la sede de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país está Marcos Barroca. Buenas tardes. Buenas tardes, Santo. También aquí máxima atención en esta Embajada de los Estados Unidos. Hace una hora aproximadamente se decidió la evacuación de todo el personal que trabaja aquí diariamente. Se lo hizo a través primero de las sirenas que se utilizan aquí en casos de emergencia y después se habló directamente con los empleados para que tranquilamente
fueran saliendo de sus respectivos lugares de trabajo y salieran por los dos lugares que tiene aquí la embajada, por la calle Cerviño y también por esta calle Colombia. No hubo ninguna amenaza telefónica aquí en la embajada, solo se hizo por precaución a partir de lo que se está viviendo allí en los Estados Unidos. Todos los trabajadores, todos los empleados ya se retiraron de aquí. La embajada está completamente cerrada y el embajador no está aquí en Buenos Aires, está desarrollando su actividad en el sur de la República Argentina, Santo. Muchas gracias, Marcos Barroqui, vamos a estar comunicados. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Ahora van a ver ustedes imágenes desde Washington, del Pentágono, donde allí también se estrelló contra esa estructura que bien lo definía. Y a ver, ustedes ven la imagen del Capitolio. La imagen que ven ustedes allí es la imagen del Congreso de los Estados Unidos de América, tomada con el objetivo importante desde las cercanías del Pentágono, que bien definía el doctor Nelson Castro como un búnker. Concretamente es eso, ¿no? Y que está también relativamente cerca del aeropuerto. Sí. Sí, pero está claro que tenían una precisión, por eso cuando se habla... Y la sincronización. Sí, de ataque suicida, es evidente que lo han realizado con pilotos, ¿no? Si uno ve la imagen de la que conocemos nosotros de cómo impacta el segundo avión contra la torre en Nueva York, está virando y va a estrellarse decididamente contra el edificio. Aquí ven ustedes el accionar de los bomberos en el Pentágono. Y vemos un helicóptero, pero esta imagen, a ver si es de la Casa Blanca. Vemos, se abre. Claro, es tomado desde la Casa Blanca hacia el Pentágono. Vemos que está el tránsito cortado, hay algunos vehículos y lo que está pasando en estos momentos en lo que se considera el lugar más seguro de estrategia militar del mundo, ¿no? Me llamaba también la atención esto que decía el doctor Nelson Castro, que había sido llevado el presidente Bush hijo hacia un refugio. Como también todos los empleados y legisladores del Capitolio, como que están en un búnker allí mismo, refugiándose, porque es impredecible la secuencia, qué es lo que va a venir. Después, American Airlines está confirmando en estos momentos que 2 de sus aviones fueron utilizados con pasajeros. Está confirmando 2 aviones con 2 aviones con pasajeros fueron utilizados para los atentados. Confirmación de la empresa. Así que la cantidad de víctimas es realmente impresionante. Estamos hablando que en uno podía estar instalados por lo menos 180. 130 personas nos decía Nelson Castro y 90 80, personas. Sí. Estamos hablando de 220 personas, más las tripulaciones. Y por supuesto las víctimas de las Torres Gemelas. Sí. Ahí vemos un avión. Este era el avión que se dirigía aparentemente con destino a Washington, que fue perseguido por un avión caza, un F-16, y que aparentemente fue derribado en Camp David. Pero también estábamos hablando de otro avión de gran tamaño que se estrelló en el oeste del estado de Pensilvania, en el condado de Somerset, en la zona de Pittsburgh. Había sido secuestrado en la zona de Pittsburgh. Y ese también a lo mejor pudo haber sido abatido, ¿no? Pudo haber sido abatido. No hay por allí, por lo menos con lo que se conoce, ningún blanco que hayan querido atacar. Se había informado que el avión había sido secuestrado y posteriormente se conoce de la En estos momentos la cadena de los Estados Unidos está confirmando la información que nosotros le dimos de los 2 aviones que American Airlines está confirmando a través de su jefa de prensa que fueron utilizados para los ataques. Doctor Nelson Castro, ¿se sabe algo de los otros aviones? No, nada más todavía. Se sabe que de los 2 aviones de American, uno hacía el vuelo Newark-Los Ángeles, el más grande, y el otro aparentemente el vuelo Boston-San Francisco. Si los 2 iban hacia la costa... hacia la costa oeste. Hacia la costa oeste. ¿No es cierto? Realmente llama muchísimo la atención los
porque los niveles de seguridad, las exigencias de seguridad aquí en los aeropuertos es realmente impresionante. Así que haber burlado la seguridad, a pesar de tratarse de secuestradores y demás, en estos aeropuertos, son 2 aeropuertos centrales de los Estados Unidos, es realmente llamativo, curioso y realmente muy preocupante, ¿no? Otro de los hechos que está ocurriendo, colapsó el sistema de telefonía celular en Nueva York. Ajá. Colapsó, Se ha saturado.